Buenas noches, ¿cómo estamos? Listo, yo quería hacer un comentario también pues, del evento que tuvimos, que si recuerdan cómo se llamaba el evento. Salud emocional. Mire que incluso la vez pasada yo compartí un poco en una predicación que le colocamos salvando el alma. Creo que nosotros como en los ámbitos de iglesia, nosotros siempre hemos querido siempre se ha querido como anular el alma. O sea, casi que somos espíritus y somos cuerpos y como que el alma, incluso a veces se dice, no, es que esa persona es muy almática, como si fuera algo malo. Y realmente nosotros, todo nuestro ser es eso, espíritu, alma y cuerpo. Nuestras emociones están bien, claro, las emociones que tenemos es porque Dios nos las dio, ¿sí? Me gustaba mucho lo que Nayibe decía, porque ella decía, usted se ira, tranquilo, Dios también se ira, ¿sí? Dios también se habla de la ira de Dios. Bueno, eso es un tema largo, pero él también tiene ira. Lo que pasa es que la palabra dice airaos, pero no pequéis. O sea, usted tiene el derecho de airarse, pero tiene que cuidar qué hace con esa ira. El desborde de la ira es lo que es delicado, ¿cierto? Entonces, ¿Dios se entristece? Claro, la palabra dice no contristen al Espíritu, o sea, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Usted se entristece? Claro, también, o sea, las emociones están bien. Es cómo las gestionamos. Y me parecía muy especial eso porque creo que estamos en una época, en estos últimos años, se ha levantado mucho el tema de salud mental. Ahorita la gente está hablando de salud mental, ¿sí? Incluso en la iglesia se está hablando de salud mental. Eso no se hablaba. Salud emocional, ¿sí? Entonces creo que también es importante entender esos ámbitos y saber que somos seres tridimensionales. Si no solamente somos tripartitos, como tres partes, tres cajones, sino somos tres tridimensionales. O sea, todo lo que somos espíritu, alma y cuerpo, y lo que pasa con una cosa afecta a la otra. ¿Sí? Lo que pasa con una cosa afecta a la otra. Me parecía muy especial. En estos días he estado metido ahí como estudiando algunas cosas que como que se abrió un panorama, que ya les cuento por qué. Pero una persona, un ministro de muchos años, un hombre de Dios tremendo, y él decía, mire, con mi esposa hemos trabajado durante años todo tipo de cosas, liderazgo de parejas, de todo. Hemos trabajado con jóvenes, hemos trabajado con muchas cosas. Y hemos visto que mucho de los problemas de las personas, la base de muchos de los problemas de las personas es el rechazo. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, el rechazo. Porque incluso hay personas, la vez pasada creo que, no sé en qué momento fue que nació una conversación que decíamos, ¿quién de ustedes nacieron fuera de la voluntad de sus papás? ¿Sí me hago entender? O sea, como que no, pues mis papás dieron, que nunca me planearon. ¿Sí? O sea, como que ya nomás ahí fue como que un inicio de eso. Y yo conozco muy bien toda la línea y toda la doctrina de que somos nueva creación, tenemos una nueva naturaleza, estamos unidos, somos uno con el Señor. Lo conocemos muy bien, lo hemos estudiado. Pero yo también sé que hay cosas del pasado que uno no puede solucionar. Ya el pasado es pasado. Pero sí hay cosas del pasado que lo pueden afectar a uno hoy, si uno no lo sabe manejar. ¿Sí? Entonces, imagínense eso, me pareció muy especial eso, que muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy en día es porque no hemos lidiado con algunas emociones como el rechazo. ¿Sí? El rechazo. Incluso en temas laborales, en algún momento nos rechazaron, en temas emocionales, a nivel de pareja, a nivel de padres que de pronto no fueron buenos padres, ¿sí? Y nosotros tenemos que lidiar con eso y entonces entender la paternidad de Dios, entender que ahora somos aceptados por Dios. Si Dios nos acepta, ¿qué importa quién nos rechazó? Pero eso tiene que ser revelado. Dios me acepta, o sea, somos aceptados en el amado, o sea, Dios me aceptó. Cuando la revelación de la aceptación de Dios llega, el tema del rechazo ya se vuelve, ya, se superó, ya no hay problema. Porque muchas veces a uno le cuesta, digamos, le cuesta a uno creer por ciertas cosas, porque a veces uno está lidiando con rechazo. Uno está lidiando con cosas que en algún momento fue rechazado. Y hasta que la revelación de Dios no llegue y diga, yo soy aceptado por Dios. Si Dios, que es el ser supremo, el más grande de todos los grandes, el más sabio y eterno Dios, me acepta, pues eso ya esa revelación llega
y el tema del rechazo se va, se cae, se muere, ya no tiene poder sobre mí. Pero es muy grande eso, que él decía que casi que él lo llevaba como a un porcentaje del 90%, que de muchos de los problemas, la raíz de muchos problemas es el rechazo. Entonces yo creo que es algo por lo cual deberíamos nosotros como que hablarlo, entenderlo, ¿cierto? Y que la revelación de la paternidad de Dios llegue. La escritura, Jesús vino al mundo para salvarnos, ¿cierto? Dice la escritura que para recuperar lo que se había perdido, pero una de las grandes razones por las que Jesús vino fue para revelar al Padre, porque el Padre no había sido bien representado. Y Él vino a revelar al Padre. Por eso la oración, cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, lo primero que Él dijo fue, oren de esta manera, Padre nuestro. O sea, Padre nuestro. En el Antiguo Testamento incluso poco se hablaba de Padre, de paternidad. Era Dios, como ese Dios lejano. Incluso ese Dios castigador, casi. Sí, ese Dios que como que estaba pendiente de que el que no cumpliera la ley o ese tipo de cosas. Por eso hay gente que piensa que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. Sí, pues es el mismo, es el eterno Dios, su carácter no ha cambiado, es el mismo, ¿no? Es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Amén. Pero mire que en este evento, digamos, para mí, y yo sé que para nosotros como iglesia, pasó algo muy especial. Yo venía, en estos días yo venía meditando en una escritura de Colosenses que dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y una de las palabras que nosotros recibimos, que fue una palabra profética, que dio Daniela, que fue la chica que dio un testimonio ahí de, ¿sí recuerdan? Que dio un testimonio ahí que fue muy especial. Y nos dio la palabra de Hechos 22:14. Yo quiero que si la tienes ahí, Hechos 22:14, porque quiero como abrir, como tener como eso de base para poder iniciar lo que quiero hablar hoy. Y es Hechos 22:14, porque creo que esa palabra creo que yo siento que abrió un panorama más grande de la visión que tenemos como Proyecto Cielo en la Tierra. Mire esta palabra se la dieron al apóstol Pablo. No quiere decir que como se la dieron a él, entonces ya no tiene nada que ver con nosotros. No, eso es como meterse en en una teología sin sentido. Las palabras proféticas son palabras específicas para alguien y puede ser que el Espíritu Santo la recuerde. Esta palabra dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Sí? Y él dijo, déjalo por favor, Mate. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Cuando dice veas al justo, es otra versión, dice veas a Jesús el justo. ¿Sí? Y oigas la voz de su boca. ¿Y qué más dice el 15? Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y mire que, a ver, esta otra versión que es de TLA dice, y entonces él me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas sus planes. Él quiere que veas a Jesús, quien es justo, y que oigas su voz, porque tú le anunciarás a todo el mundo lo que has visto y lo que has oído. Esta versión está también bien especial. Entonces, yo siento que esa palabra, mire, las palabras proféticas tienen un poder tremendo. Las palabras proféticas tienen el poder de predecir cosas, pero también de crear cosas. Por eso nosotros como iglesia no podemos caer en eso de menospreciar las profecías. Y creo que este evento que pasó, todo lo que pasó, fue un evento muy profético. Es más, ellos son muy proféticas. Nayibe tiene un llamado totalmente profético. Entonces, mucho de lo que pasó fue muy profético. ¿Sí? Por eso como que también lo que decía la ahorita, pilas como que recordemos esas palabras que recibimos, abracemos eso que pasó en el espíritu, lo abracemos y potencialicémoslo, ¿sí? Pero esa palabra yo creo que esa palabra, yo siento que, es más, nosotros recibimos esa palabra, que eso fue como el viernes, el primer día, y nosotros el lunes, yo siento que se abrió un panorama muy amplio de la visión de la iglesia. O sea, siento que como esa palabra como que rompió algo, hubo como un rompimiento, porque siento que se abrió un panorama y toda esta semana he estado metido ahí estudiando algunas cosas de lo que creo que se abrió el panorama para nosotros, ¿sí? De la visión, de aclarar cosas para nosotros, que incluso hoy las querías poner. Yo estaba como preparado hoy porque, oiga, voy a empezar a exponer esto que siento que el Señor nos está dando. Sino que cuando fui a preparar, como que yo sentí que como que el Señor como que me dijo, no, como que no lo lances todavía, no es el momento. Y entonces me cambió un tema que durante esta semana también había estado hablando, que es el tema de salud divina,
que es de lo que quiero hablar hoy. O sea, hemos venido hablando de salud mental, salud emocional, pero yo quiero también complementar eso con salud divina, o sea, salud, especialmente salud física, ¿sí? Y yo sé que dentro de todo este tiempo que hemos predicado, pues, digamos que lo hemos estado hablando, algunas cosas ya se han hablado, pero hoy quiero enfocarme solamente en salud física, y también yo creo que es como una especie de vacuna para la iglesia, porque también siento que ahorita estamos, no sé, la verdad yo casi ni escucho noticias, pero por ejemplo que hay gente que está diciendo que otra vez el COVID está viniendo, que otra vez que de China salió otro virus, o sea, simplemente como es ese mover que hay en el mundo. Y yo siento que nosotros como iglesia tenemos que estar como que bien parados en ese tema, o sea, bien, como que bien fuertes, ¿ah? Exacto, esa es la palabra, bien posicionados. Entonces voy a empezar a exponer este tema de salud divina, ¿listo? Entonces lo primero que quiero decir es que cuando Dios crea al hombre, la enfermedad y la muerte no podían afectarlo. O sea, lo primero que hay que decir acerca de salud divina es que cuando Dios crea al hombre, no, la enfermedad y la muerte no estaban dentro del plan del hombre. O sea, no, el hombre fue creado para que nunca muriera. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? El hombre fue creado para que nunca muriera, ni mucho menos que se enfermara. Ese fue el diseño original de nosotros. No tendríamos por qué enfermarnos, ¿cierto? Ahora, cuando entró el pecado, pues entró la muerte y entró la enfermedad, ¿cierto? Y a veces, mire que a veces muchos de nosotros batallamos con cosas, ¿sí? A veces cuando uno dice en una iglesia, por ejemplo, a veces hay un llamado y se dice, bueno, ¿quiénes quieren pasar a que se ore por salud? Y a veces uno ve como, la gente en general se ve como bien, pero mire, pero realmente cada persona a veces está lidiando con algún tipo de enfermedad. Y yo sé que hay enfermedades emocionales, enfermedades mentales, pero también obviamente hay enfermedades físicas. Es más, algo que es muy claro es que a veces la misma enfermedad mental o emocional conlleva una enfermedad física. ¿Ustedes han escuchado eso de somatizar? Que es cuando dice, es que esa persona está somatizando la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que tiene un tema mental y ese tema mental lo llevó a su cuerpo. O sea, está afectando su cuerpo. ¿Sí? Yo sé lo que es eso y yo lo he visto. ¿Sí? Algo que es mental, algo que es emocional, lo está somatizando, o sea, hace parte ahora de su cuerpo. Por eso hay enfermedades que no son realmente, que no nacieron desde la parte física, sino que nacieron desde el alma, o sea, empezó a fluir en su alma, en su mente, en sus emociones, y empieza a afectar su cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo primero es eso, que el hombre fue creado, desde que fue creado, el diseño original de Dios nunca fue la muerte y nunca fue la enfermedad. ¿Listo? Yo quiero que leamos algunas cosas, voy a hacer como un repaso rápido de algunas cosas que están ahí, como un orden medio cronológico de la palabra, y yo quiero que leamos Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Y quiero ponerlos en contexto. Esta palabra se la dio Dios a Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel, y fue cuando se presentó todo el contexto de la ley. Ellos tenían más o menos como, bueno, con más de como 635 leyes. O sea, habían muchas leyes. Leyes morales, leyes civiles, todo tipo de leyes. Ellos tenían que cumplir esa ley, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira Deuteronomio 28, la primera parte, desde el versículo 1 hasta el 14, son como las bendiciones. Entonces Dios dice, es más, vamos a leerlo. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Leamos el segundo. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Jehová tu Dios. O sea, la primera parte son bendiciones. ¿Y qué más dice ahí? Dice, bendito, bueno, ahí arranca hasta el capítulo 14, arrancan todas las bendiciones que venían sobre Israel por obedecer la ley de Dios, ¿cierto? Ahora, a partir del versículo 15 de Deuteronomio 28, y yo los invito a que en sus casas lean todo el capítulo 28 porque es bien especial. Entonces, dice, desde el 15 en adelante dice, pero acontecerá, la primera parte son bendiciones. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, hay para adelante son maldiciones, eso es una cantidad de maldiciones. ¿Sí? Es una cantidad de maldiciones, pero yo quiero que me sigan con esto.
La palabra, ahí es cuando dice, el Señor te mandará esto, te enviará lo otro. Y ahí la dureza no es la dureza de Dios. Por eso la gente cree que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, como que Dios era más duro y en el Nuevo Testamento Dios ahora ya es como el Dios de la gracia, como que ya es más suave. No, no, es el mismo. Lo que vemos aquí en este capítulo, en esos capítulos, es la dureza del pecado. No es la dureza de Dios, es la dureza del pecado, es la consecuencia del pecado, es lo terrible del pecado. Entró el pecado y entró la muerte. Entró el pecado y entró la enfermedad. Entró el pecado y entró la pobreza. Entró la... Es más, una de estas maldiciones dice, pero tendrás falta de todas las cosas. Imagínese eso. Tendrás falta de todas las cosas. O sea, la gente a veces, bien, nosotros tenemos hoy en día los gurús de la salud, tenemos los gurús de la economía, los duros de las finanzas personales, los COAs y todo eso. Y yo sé que hay ciertas partes que son reales. Entonces hablan de la deuda, de cómo manejar esto, cómo manejar lo otro. Y hay cosas que sí son reales y son verdad. Pero la raíz de todo es una raíz espiritual. La raíz de todo es espiritual. Por eso el primer trabajo del hombre es un trabajo espiritual. ¿Sí me hago entender? Es un trabajo espiritual. Mire, por ejemplo, Deuteronomio 28-22. Por favor, le colocas el 22. Mire lo que dice acá. Dice, esto es lo que yo les decía a ustedes. Jehová te herirá con tisis. ¿Qué es tisis? ¿Alguien sabe qué es tisis? ¿Una enfermedad pulmonar? Bueno. Dice con tisis, te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Imagínense eso. ¿Sí? Vean el 27, veamos el 27, 28-27. Vamos a ver cómo, porque pues, eso es una cantidad, pero entonces yo quiero como tomar algunos versículos de lo que es la salud. Jehová te irá con la úlcera de Egipto, o sea, no solamente úlcera, sino específicamente la úlcera de Egipto, o sea, algo terrible debía ser. Con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. 28. Dice, Jehová te herirá con locura. Esto ya es una enfermedad mental, ¿cierto? Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Imagínese un espíritu turbado, o sea, no puede estar en paz en ningún momento, ¿cierto? La persona no puede dormir, la persona no tiene paz en ningún lugar. O sea, turbación de espíritu. Turbación de espíritu. Ahora vea el 35. Dice, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas, en las piernas, desde la planta del pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. O sea, aparte de todo, nadie lo va a curar. ¿Sí? ¿Recuerdan esa parte donde dice que había una mujer con un flujo de sangre, creo que eran de 12 años, y había gastado toda la plata en médicos y no podía ser curada? ¿Sí? Es más, algo que quiero declarar esa palabra, que mientras estoy enseñando esto, yo quiero que usted abra su mente y su corazón a esta palabra, porque yo también creo que si hay un tema de salud en alguien, mientras estoy predicando esta palabra, usted pueda recibir sanidad hoy. ¿Listo? Porque, mire, la palabra dice, hay una escritura que dice, el Espíritu Santo se mueve en diferentes formas. Hay una escritura que dice, y el Espíritu estaba ahí para sanar. O sea, Él se mueve en momentos, en tiempos, ¿cierto? O sea, Dios es un Dios de amor y es misericordioso, ¿cierto? Y él hace como Él quiere. Pero a veces hay situaciones específicas donde Él dice, estoy aquí para sanar, ¿cierto? Y para que vivamos una vida, salud divina. O sea, eso es nuestra herencia. Salud divina es nuestra herencia, ¿cierto? ¿En cuál vamos? En 35. 35, ¿qué dice? Bueno, esto es lo que leímos ahorita. Le damos el 61. Asimismo, toda enfermedad. Mira, aquí ya mete toda enfermedad. O sea, si después de todo eso que dice durante casi 40 y punta de versículos, si no le basta, entonces dice, asimismo toda enfermedad, o sea, cualquier enfermedad que se le ocurra a usted, asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de esta ley, o sea, toda enfermedad y toda plaga, ¿sí? Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. 65. Ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo,
pues allí te dará Jehová corazón temeroso. O sea, imagínense eso, corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. También enfermedad emocional, tristeza de alma. ¿Sí? Y el 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Cómo les parece eso? Fuerte, ¿no? Pero vuelvo y repito, todo eso tiene que ver con la dureza, no, no es la dureza de Dios, es la dureza del pecado. Es la dureza, es la consecuencia del pecado. Es la dureza del pecado. ¿Sí? Es la dureza del pecado, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. O sea, ¿por qué creen ustedes que vino Jesús? ¿Por qué murió tan terriblemente? Porque se requería justicia. Se requería que alguien tenía que pagar las consecuencias de todo el pecado del ser humano. Porque uno dice, oiga, pero terrible, ¿por qué no? O sea, ¿por qué Dios simplemente no dijo, bueno, ya los perdono y no pasa nada? No, o sea, ¿no les parece fuerte? A veces yo creo que nosotros ni siquiera tenemos la dimensión de decir, oiga, Jesús siendo Dios, vino y pagó por nuestros pecados con una muerte terriblísima. Fue una muerte terrible, pero se requería justicia porque el trono de Dios está basado en justicia y rectitud. El trono de Dios está basado en justicia y rectitud. Por eso la única forma, o sea, no había otra forma de pagar por el pecado y por toda la consecuencia del pecado, sino Jesús en una cruz. Era la única forma, no había otra forma. Ahora uno dice, oiga, pero pues el Señor, inventémonos otra forma. Es más, Jesús en un momento de su ministerio, cuando ya él está a punto, que él sabe que va a morir de esa forma terrible, él hace una oración donde él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si hay otra forma de hacerlo, hagámoslo de esa forma. Porque Jesús entregó su vida, pero hubo un momento también de su debilidad también como hombre que él dijo, oiga, si hay otra forma de hacerlo, pues hagámoslo de eso, porque él sabía que iba a ser terrible. Dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, si la única forma es hacerlo así, pues vamos a hacerlo. O sea que él entrega su vida. A él no le quitan la vida, él la entrega. Pero era la única forma. Era la única forma era la única forma para que nosotros no viviéramos todo esto. ¿Mm? Ahora yo quiero que para que compensemos todo lo que ya leímos que parece terrible, yo quiero que leamos la compensación de eso. Gálatas 3:13, por favor. ¿Sí me están siguiendo ahí? Miren, incluso los chicos que están acá, yo quiero que ustedes también abracen esta palabra porque yo quiero que ustedes desde pequeños vivan una vida de salud. Ustedes no tienen por qué estar sometidos a la enfermedad. No tienen por qué estar sometidos. Es más, y que ustedes sean conductores de salud para otros. Ustedes sean conductores de salud para otros. Porque a veces uno lo que hace como ser humano es, no, que tal persona que está enfermo, que tiene tal enfermedad, que se va a morir. ¿Algunos de ustedes tienen compañeros que están enfermos o que se han muerto? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Niños? ¿Chicos? ¿Ninguno ha tenido compañeros que están enfermos así como que... ¿No? ¿Cómo? Por eso, imagínense eso. Nosotros tenemos gente cercana, familiares. Y a veces uno solamente uno dice, ay, pobrecito, ¿no? Que ojalá que Dios le ayude. Pero como que no nos volvemos conductores de sanidad para esa persona. O sea, no nos volvemos solucionadores. Ya se pagó un precio muy alto, o sea, el precio fue muy alto, ¿cierto? Ahora mire lo que dice acá. Esto es la buena noticia. De todo lo que leímos anteriormente, esta es la buena noticia. Porque parecen malas noticias lo que leímos ahorita. Pero lo que leímos ahorita es, Cristo nos redimió. Esa palabra es clave. Diga, yo soy redimido, dígalo. Yo soy redimido. La gente a veces dice, no, que Él es el Redentor, y a veces ni siquiera la gente sabe qué significa redimir. Redimir es comprar por precio. O sea, es comprar con un precio, comprar algo. Incluso se habla de la redención cuando uno tiene como un cupón o algo así que dice, vaya que con eso usted redime los puntos. ¿Se ha escuchado ese tipo de cosas? Usted redime, o sea, como que usted puede tomar algo y lo paga con esos puntos o lo compra con eso que le dieron, lo redime. ¿Cierto? Entonces, Cristo es el Redentor, ¿por qué? Porque nos compró. O sea, nosotros estamos en una condición, estamos expuestos a la obra de las tinieblas, expuestos a la maldición de la ley, y Él nos compra, dice, yo pago el precio y los compro, los atraigo a mí. Por eso, algo que a veces la gente no entiende, no sabe, es que nosotros le pertenecemos al Señor. O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros le pertenecemos a Dios. O sea, si lo que usted compra, ¿a quién le pertenece?
Lo que usted compra le pertenece a usted. Bueno, pues Él nos compró. ¿A quién le pertenecemos? O sea, somos propiedad del Señor. Él nos compró. Parece como raro porque dice, oiga, pero es que lo que se compran son los esclavos. No, Él nos compró a nosotros. Él nos compró. Tenemos un dueño que es bueno, es amoroso. O sea, nadie tiene dice que Él es el deseado de las naciones. Tenemos un buen dueño, es un Señor, es nuestro Señor, es nuestro Rey. Es un Dios de amor, nos ama. O sea, nos ama tanto que paga un precio altísimo por nosotros. ¿Quién hace eso? ¿Mm? Ahora dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? Lo que leímos ahorita. Las consecuencias por no cumplir la ley. La ley no es que la gente a veces malinterpreta porque dicen, es que la ley es maldita. No, la ley es buena y el mandamiento es justo. La gente no es que no, aquí no se dice que la ley es maldición. No, era la maldición por no cumplir la ley. Porque la ley es buena y el mandamiento es justo. Dice Romanos. La ley es buena y el mandamiento es justo. ¿Sí? Dice, hecho por nosotros maldición. O sea, Él se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué se hizo maldición? Porque la escritura decía, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Él se hizo maldición en un madero. O sea, Él recibió toda la maldición. Todo lo que nosotros deberíamos recibir, Él lo recibió por nosotros. ¿No les parece una buena noticia? ¿No se alegran por eso? ¿No se alegran que alguien ya pagó por todo? Esto parece un evangelio básico del ABC del evangelio. Pero realmente nosotros tenemos que, por eso hoy cuando yo pensaba en enseñar de salud divina, y uno dice, ellos ya hemos enseñado algunas cosas de salud divina, y decimos, no, tenemos que volver a eso y tenemos que repasarlo y que esto se revele. Yo anhelo que esta noche, y como esto se está grabando, que también cada persona que escuche esta grabación y los que estamos aquí, que esto sea revelado realmente. O sea, que esas palabras que parecen ABC, pero mire que les digo una cosa, hay muchas iglesias que no creen en esto. Y eso que es totalmente escritural. O sea, ¿sabe qué creen? Creen como en la soberanía de Dios y dicen, o sea, Dios es soberano, claro que sí. Pero entonces dicen, cuando una persona se enferma, dice, pues si me enfermé es porque Dios quiere que me enferme. Y lo ven de esa forma. Si esa persona se murió, pues Dios se lo llevó. O sea que cada persona que muere es porque es la voluntad de Dios, cada persona que se enferma es porque es la voluntad de Dios. Pero mire la voluntad de Dios, ¿cuál era? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, Él nos rescató de esa maldición. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Él murió colgado en un madero. Él murió colgado en un madero. Se hizo maldición por nosotros. Nos redimió con esa, o sea, con esa muerte pagó el precio por todo lo que nosotros debíamos pagar. Entonces, eso es un derecho de salud divina. Es un derecho. La salud es un derecho legal. Mire, yo quería incluso que tenemos una conversación ahí con Nayibe y ahí con un grupo que estamos hablando ahí. Y hablábamos que en el reino espiritual todo se mueve por legalidad. Todo se mueve por legal. Nosotros aquí la gente viola las leyes. Entonces alguien hace algo, alguien mata, alguien roba y si tiene un buen abogado, comillas, si tiene un buen abogado, lo sacan rápido, ¿sí? Y no paga. O un político roba y a la final y hacen sus tramas, compran jueces, compran fiscales y no paga. Pero el reino espiritual se mueve desde la legalidad, lo que es legal, la legalidad. Y en ese reino nadie se escapa. Se mueve desde la legalidad. Entonces, ¿qué es legal? Cuando dice, cuando hay una enfermedad, cuando hay enfermedad, si alguien pagó por la enfermedad, entonces sería ilegal que la persona esté enferma, ¿no le parece? Si Dios lo compró a usted, Jesús lo compró a usted y pagó un precio por su salud, y si está enfermo, ¿no es ilegal eso? Pero cuando nosotros desconocemos eso, entonces nosotros no peleamos por nuestra legalidad, porque a usted le pueden dejar una herencia, pero si usted no pelea por esa herencia, pues el otro se la lleva, porque usted no presentó una demanda por esa herencia. ¿Sí me siguen ahí o no? Mire esto, quiero que leamos uno de los versículos o capítulos, que son los capítulos, es el capítulo para mí, es el capítulo más revelador de todo lo que es salud divina. ¿Sí saben cuál es? ¿Alguien sabe cuál es el capítulo o los versículos más reveladores acerca de lo que es salud divina? ¿Nadie sabe? No.
Bueno, pues Colosenses 1:3 habla de un principio de ser trasladados al reino y en el reino pues obviamente caminar en salud divina. Pero yo quiero, mire, vamos a leer estos versículos de Isaías 53. Recuerde eso. Si usted tiene problemas, si usted ha tenido o tiene problemas de salud, yo lo invito a que lea Isaías 53 también. Isaías 53, creo que es el capítulo más revelador acerca de salud divina. Pero vamos a leerlo desde Isaías 53:3. Yo quiero que lean junto conmigo y que realmente abracen estas verdades. Es más, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que estos versículos sean revelados esta noche. Que estos versículos sean revelados esta noche. Amén. Amén. Mire, aquí está hablando, aquí hay un profeta aproximadamente 700 años antes de venir, antes de Jesús. 700 años, imagínense eso. 700 años antes de venir Jesús, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, habló estas palabras. 700 años. Entonces, aquí está refiriéndose a Jesús. Entonces empieza diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Mire cómo llama a Jesús. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de, imagínese ese título que le da Jesús, varón de dolores. Varón de dolores experimentado en quebranto. A veces las personas dicen, pero es que usted no sabe por lo que yo he pasado, o le hacen reclamo a Dios, pero es que usted no sabe lo que tal persona me hizo. Sí, de pronto yo no sé, pero Jesús sí sabe, porque Jesús es varón de dolores experimentado en quebranto. O sea, que una persona tenga el título de varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Quién puede tener ese título? ¿Quién puede tener esa descripción? Varón de dolores experimentado en quebranto. Dice, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, aparte de ser despreciado y desechado, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Mm? Versículo 4. Mira lo que dice acá. Una vez venía yo caminando, porque es que nosotros somos una iglesia profética, porque creo que Dios nos ha dado una fuerza profética. Que yo sé que no, hemos tenido algunos vislumbres de profecía, pero yo sé que nosotros vamos a tener en algún momento, vamos a tener un disparo profético que ustedes, la verdad, yo lo sé, yo lo creo. Hace un tiempito yo venía caminando ahí por al lado del Imperial, y venía caminando así, venía, no sé, estaba haciendo una vuelta, y venía caminando y no sé, por un momento estaba meditando estaba meditando en algo de esto, y yo sentí como el Señor así, como que me puso así como en el aire la palabra ciertamente, así, pero como que me la muestra así en el aire, ciertamente, o sea, las palabras ciertamente. Ciertamente es que no hay duda. Es como cuando el Señor decía, de cierto, de cierto, de cierto les digo. Jesús muchas veces decía eso, de cierto les digo. O sea, si Él dice 2 veces de cierto, es porque no hay duda. Y aquí también la palabra, quédese con esa palabra. Esta noche quédese con esa palabra, ciertamente. Llévese esa palabra para su casa. Medite en esa palabra, ciertamente. Ciertamente, o sea, dígala ciertamente, diga. Diga otra vez, ciertamente. Ciertamente es que no hay duda, o sea, no lo dude. O sea, es como Jesús diciendo, no lo dudes, es que ciertamente. Ciertamente llevó el qué? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ahora, cuando dice nuestras enfermedades, no quiere decir que yo me apropie de la enfermedad, como alguna persona dice, es que mi cáncer, es que mi diabetes, es que mi dolor es. No es para que usted se apropie, sino porque el profeta está diciendo lo que nos correspondía a nosotros, él lo llevó. O sea, eso era nuestro, pero él lo llevó. Por eso la gente es malo decir cuando usted dice, es que mi dolor, es que mi enfermedad, no, ya no es suya, no es suya, ya Jesús la llevó. Pero aquí la referencia profética sí era esa. Nos correspondía, pero Él se la llevó. Pero mira tan tremendo como dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Y sufrió qué? Sufrió nuestros dolores, también eran nuestros, eran dolores. Por eso se dice varón de dolores. Él pagó el dolor para que nosotros no llevemos el dolor. ¿Cierto? Ahora, dolor, ¿qué? Dolor físico también, pero también dolor mental, dolor emocional. A veces estamos dolidos en nuestras emociones y necesitamos eso. Necesitamos entender que Él sufrió nuestros dolores para que nosotros no llevemos el dolor, para que caminemos una vida de libertad. Amén. Él sufrió nuestro dolor y que esta noche sea una noche
de libertad física, pero también de libertad emocional, que también sea una noche de libertad mental. Él sufrió el dolor, Él es varón de dolores, Él fue llamado varón de dolores experimentado en quebranto. Entonces, Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Más, vuelve y dice, más el herido fue, ¿por qué? También por nuestras rebeliones. No solamente por nuestras enfermedades o por nuestros dolores, sino que Él también pagó el precio por nuestras rebeliones. O sea, toda rebeldía de nosotros. Él pagó el precio. Dice, usted es un rebelde, yo pago por esa rebeldía, porque esa rebeldía tiene una consecuencia. Entonces Jesús dice, yo pago también por la rebeldía. Yo pago por tu enfermedad, yo pago por tu dolor, pero también pago por tu rebelión. ¿No les parece ese pago? Mire, yo realmente yo digo, Señor, de verdad, revélanos esto, Espíritu Santo, revélanos esto. O sea, no solamente que nos quede en la mente, sino que se lleve en el corazón. O sea, necesitamos revelación de estos versículos. Necesitamos revelación de estos versículos porque esto es un arma grandísima para nuestra vida. Si nosotros nos posicionamos en lo que tenemos aquí, en esta herencia, créame que el enemigo no viene a jugar con nosotros. Porque el enemigo se vale de la ignorancia. La ignorancia es muy costosa. La ignorancia es muy costosa. Amén. Entonces, herido fue por nuestras rebeliones. Jesús dice, yo pago por tu rebelión. Molido por nuestros pecados. Jesús dice, yo pago también por tu pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, yo pago para que tengas paz. Yo pago para que tengas paz. ¿Sí? Y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, realmente a veces algunas películas que muestran la vida de Jesús muestran a un Jesús medio latigado, con sangre, pero la escritura dice por su llaga. O sea, él era una llaga, en la cruz era una llaga. Realmente los romanos que lo azotaron eran gente cruel, era gente despiadada. Se dice que los látigos no eran látigos así como de cuero, simplemente eran látigos que tenían garras y que cada que pegaba en el cuerpo arrancaba un pedazo de su piel. Era terriblísimo, era terrible. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Nosotros todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él, o sea, no fue fácil. Esto no fue para nada, esto fue fácil. A veces nosotros lo recibimos como un regalo, o sea, la salvación la recibe uno como un regalo. O sea, es gratis, pero costó mucho, costó muchísimo. Dice, angustiado él y afligido. Y mira lo tremendo de esto, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. En silencio fue él eso y pagó el precio por nuestros pecados. Pagó el precio por nuestras rebeliones. Pagó el precio por nuestra paz. ¿Sí? Él pagó el precio. Él dijo, yo pago por ti. Y mire el versículo 8. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Nosotros somos la generación. Nosotros somos parte de esa generación que ¿quién contará? ¿Sí? Él dijo, voy y vale la pena. Él vio a cada uno y dijo, vale la pena. Él vio a Camilo y dijo, vale la pena, voy por Camilo. Él vio a Alfonso, vale la pena, voy por usted. Él vio a Liliana, dijo, voy por usted. Nos vio a cada uno, porque él no nos compró en docena. Él nos compró por cada uno, nos compró. Él nos vio a cada uno. Él vio a Sandra, dijo, voy por Sandra. Él nos vio a cada uno. Y dijo, voy por cada uno. Por eso Jesús no nos compró por docena. Como que deme una docena, o deme un bulto, o deme una arroba. No, él vio a cada uno. Vio a Claudia, voy por ti. A cada uno nos vio y nos compró, dijo, vale la pena. Y ustedes son parte de esa generación que ¿quién contará? ¿Quién contará la generación? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Creo que estos versículos son los versículos más, sí, creo que sí están de acuerdo conmigo. Creo que son versículos muy revelatorios de todo lo que es la cruz, de todo lo que fue el sacrificio, del pago por la enfermedad. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. O sea, no lo dudemos. Él pagó el precio por la enfermedad. Él pagó el precio por la enfermedad. ¿Cierto? Ahora uno dice, la iglesia está creciendo en estas verdades.
¿cierto? Está creciendo, o sea, Dios está trayendo más revelación de esas verdades. Bill Johnson, que es un hombre, pues, un hombre tremendo, que ustedes saben que yo aquí lo nombro bastante porque creo que su ministerio nos ha sumado mucho, nos ha traído mucho entendimiento. Y él dice, mira, a veces nosotros hemos orado por enfermos y a veces no ha pasado mucho. Ellos ven muchos milagros allá. La gente viaja allá para ser sanada. Viaja desde lejos, porque allá ven muchos milagros de sanidades. Y él dice, vienen días donde lo raro va a ser que se ore por un enfermo y no se sane. Vienen esos días. La iglesia va a experimentar esos días, donde se ore por un enfermo y lo raro va a ser que no se sane. ¿Sí? Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Está Mateo 8:14 al 17. Pues lo vemos aquí en la nueva versión internacional. Mateo 8:14. Pues lo leemos acá, Mateo 4. Un segundito, espera. Repitamos Mateo 4:23 dice. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad. Aquí dice que toda enfermedad, sanando toda enfermedad. Y dolencia entre la gente. ¿Sí que se repite enfermedad y dolencia entre la gente? Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. ¿Mm? Ahora vea lo que dice Mateo 8. ¿Sí? Mateo 8:14. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los, vea que se repite la palabra, a todos los enfermos. Y el 17 dice, para que se cumpliese lo que leímos ahorita, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y mire que hay un comentario por hacer ahí, es que cuando Jesús muere, cuando Jesús muere en la cruz, se cumple la justicia para que las personas recibamos sanidad. ¿Sí? O sea, ¿sí me hago entender? En la cruz se cumplió la justicia. O sea, dice, él muere y cuando dice que maldito todo el que es colgado en un madero, en la cruz se cumple la justicia para que nosotros caminemos salud. Aquí todavía no había muerto, porque eso fue antes, obviamente fue antes de la cruz. Pero más sin embargo, él estaba, eso es como cuando como un cheque posfechado. Ustedes saben que es un cheque posfechado, ¿cierto? Las personas, ahorita casi no se utiliza el tema de cheques, creo que no se utiliza mucho como comercialmente, pero los cheques posfechados es como cuando usted dice, yo le hago este cheque, pero lo puede cobrar, digamos, en 30 días o en 60 días, ¿sí? Y aquí algo que yo puedo entender, incluso lo pensaba hoy un poco, es que él sanó a toda persona, todos los que le trajeron lo sanaba. Y uno dice, oiga, pero ellos eran sanos a cuenta de qué, si él ni siquiera había muerto. Pero eso es como un cheque posfechado, él dice, yo lo sano y voy a pagar por esa salud. O sea, yo te sano, pero al mismo tiempo yo voy a pagar para que tú estés sano. ¿Cierto? Eso en el antiguo pacto. Ahora ya no estamos en cheques posfechados, ya el cheque se pagó. El cheque ya se pagó. Entonces, cuando una persona, hoy en día, cuando una persona recibe sanidad, recibe algo por lo que ya se pagó. O sea, ya hay como una despensa de sanidad donde nosotros podemos tomar de esa despensa. O sea, ya lo tomo porque ya hay un pago hecho. Ese pago cubrió la enfermedad de todo el mundo, de todos los tiempos. Ese fue un pago suficiente para cubrir la enfermedad de todos los tiempos, de toda persona, de todo el mundo. Fue suficiente ese pago, ¿cierto? Pero mire lo que dice, porque uno dice, pero eso era Jesús que sanaba enfermos. Mire lo que dice Hechos 5, 14 y 16. Hechos 5, 14 al 16. Es más, algo que también quiero hablar ahí es que Jesús todo lo que hizo lo hizo como un hombre, no lo hizo como Dios.
Porque entonces uno dijera, ah, claro, como Él es Dios, pues hacía todo eso. No, todo lo que Jesús hizo lo hizo como un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me siguen ahí? Todo lo que Él hizo lo hizo como un hombre lleno del Espíritu Santo, no lo hizo como Dios. Eso es retador para nosotros, debería ser retador. ¿Sí? Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Mira que aquí se repite, y todos eran sanados. Creo que esa es la clave de lo que quiero compartir. Y toda enfermedad, y todos eran sanados. Porque uno también pensaría, pues de pronto había gente que no merecía ser sana por su estilo de vida, por sus pecados o lo que sea. Pero ahí no dice eso, ahí dice todos eran sanados, todos eran sanados. Realmente, ahora esto ya era por los apóstoles, eso ya no era por Jesús. Esto era por los apóstoles. ¿Sí? Y bueno, ahí dejémoslo hasta ahí. Ahora mire lo que dice Santiago 5:14. Que también, mire el tema de los números en la Biblia. Aquí estamos en Hechos 5:14 y vamos a ir a Santiago 5:14, que tiene que ver con el mismo tema. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Esto es para la iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Aquí algo que es bien especial es como que esa pregunta es que la enfermedad no debería ser algo común. Debería ser algo como que pasa, como que es muy raro. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Entre ustedes hay algún enfermo? Dice, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero mire lo que dice también Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, mire la comparación. Dice, primero dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? O sea, como que está alguno, o sea, no es normal que esté alguno enfermo. Pero aquí también dice, si alguno hubiere pecado, si alguno, o sea, no, o sea, el pecado y la enfermedad no deberían ser el estilo de vida de una iglesia. El pecado y la enfermedad no debería ser un estilo de vida. ¿Sí? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Ahora quiero terminar con quiero ir terminando con estas declaraciones. Somos sanos, Romanos 5:19, por favor. Mira lo que dice acá, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, somos sanos, ¿por qué? ¿Por qué somos sanos según este versículo? ¿Por qué? O sea, ¿fuimos qué? ¿Cómo? Justificados. Entonces, somos sanos porque somos justificados. O sea, somos sanos porque uno que obedeció nos justificó. ¿Cierto? Dice, así también por la obediencia de uno, o sea, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Mire que tenemos una constitución de justicia, o sea, tenemos un derecho legal. Acuérdense que ahorita les hablé la legalidad del reino espiritual. Esto es una legalidad. ¿Qué fue la legalidad? Que fuimos constituidos justos. Diga, fui constituido justo, dígalo. Fui constituida justo. O sea, justo, imagínese eso. O sea, el cielo lo ve como justo. Pueda que la gente no lo vea tan justo a usted, pero el cielo lo ve como justo. Eso es una gran noticia. Que el cielo, de donde viene todo, ¿sí? De donde viene todo, nos vea justos. Fuimos constituidos justos, no por nuestras obras, sino porque Él pagó el precio por nuestra justicia. Entonces, pues somos sanos primero, ¿por qué? Por justicia, por justos. Ahora, fuimos sanos también por la redención. Acuérdense lo que leímos en Gálatas 3:13. Se pagó el precio, se pagó un precio por nuestra salud. Por eso somos sanos. Por eso tenemos el derecho a caminar una vida saludable. ¿Cierto? Pero también somos sanos, ¿por qué? Y esto es algo que a veces no se habla mucho, pero que tiene que ser entendido, que es Romanos 8:11. Yo quiero que leamos Romanos 8:11. A veces no hay mucha doctrina acerca de esto, pero es una realidad totalmente bíblica.
Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que si nosotros tenemos el espíritu de Dios en nosotros, tenemos la vida de Dios en nosotros. Y yo creo que eso es parte de su oración diaria, para que caminemos en salud y caminemos en vitalidad. Usted puede levantarse cada mañana y decir, soy justicia de Dios, tengo la justicia de Dios, gracias Señor, soy justo, me has declarado justo. Eso es, usted le habla eso a su cuerpo, usted le habla eso al Señor, usted le habla eso al diablo, usted le habla eso al reino espiritual y le habla a su cuerpo también. Usted le está recordando a su alma y a su cuerpo la justicia de Dios. Usted le está recordando a su alma la redención, usted fue redimido, se pagó un precio. Pero también recuérdele a su cuerpo esta verdad. Recuérdele que el Espíritu de Dios mora en usted y que usted tiene vida, vivificará también. Usted tiene la vida de Dios en usted. O sea, no estamos en una religión, no estamos ahí como tratando de ser mejores personas. Mire lo que dice Juan 10:10. Leamos Juan 10:10, que es un versículo también muy conocido, pero que a veces también como que lo perdemos de vista con respecto a la salud. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cuando usted vea en una vida, en una familia, hurtar, matar y destruir, usted puede ver las huellas digitales del enemigo. Todo lo que sea hurtar, todo lo que sea matar y todo lo que sea destruir son las huellas digitales del enemigo. Él viene para eso, él viene para destruir. Pero ahora Jesús dice, mas yo he venido para que tengan vida. O sea, dice, eso se lo estaba hablando a personas que estaban vivas biológicamente. Pero dicen, no, es para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, cuando recibimos a Jesús, recibimos la vida de Dios, es la vida de Dios. No es una religión, no es simplemente como una enseñanza, una buena palabra para que seamos mejores personas. No, tenemos la vida de Dios en nosotros. Tenemos la vida fluyendo en nuestros cuerpos. O sea, una oración que usted puede hacer es, gracias Señor porque tengo tu vida. Es más, usted puede decir, tu vida recorre mi cuerpo. ¿Se acuerdan de esa palabra de Juan 15 que dice, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos? Los pámpanos es la rama que sale de un árbol, ¿cierto? O sea, estamos unidos al árbol de la vida. Entonces, si estamos unidos al árbol de la vida, tenemos vida también. Si el tronco tiene vida, las ramas tienen vida. Eso es una buena oración. Señor, gracias, tengo tu vida y le recuerdo a mi cuerpo, le recuerdo a mi mente. Porque a veces el enemigo trabaja mucho con la mente. ¿Sí? O sea, dardos a la mente, dardos a la mente. ¿Sí? Dardos a la mente. Entonces, cuando escuchamos que tal persona que se murió, que tal persona que le hizo, que le dio, que él tuvo este síntoma, pero entonces son dardos. Entonces, lo que tenemos que recordar es la verdad de Dios. La verdad de Dios es esta, que Él vino a darnos vida. Vino a darnos vida, vida espiritual, pero también vida física. Su espíritu está en nosotros. Amén. Ahora también somos sanos por manifestaciones de poder. Hay momentos donde como decíamos ahorita, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Son manifestaciones de poder. Entonces se ora por un enfermo y la persona es sana. Nosotros hemos visto manifestaciones de poder. Y también para terminar también esto, quiero decir que también con respecto a la medicina, pues tampoco hay competencia con la medicina. O sea, que usted se tome una pasta, que vaya al médico, no quiere decir que usted no tenga la fe para esto. Estamos creciendo en fe. La verdad, a mí casi nunca me gusta ir al médico. No me gusta. Pero en algún momento toca hacerlo por alguna situación, pues vamos al médico, no hay condenación, no está en contra. Los médicos también, eso hace parte de la misericordia de Dios y también eso hace parte de que los médicos también sin saberlo son agentes de Dios, están combatiendo la enfermedad también. También combaten la enfermedad, ¿cierto? Pero la verdad, la realidad, o sea, eso es como el último nivel, la verdad. Nosotros a veces el primer nivel que tenemos es el último. O sea, la primera opción a veces es la pasta, la medicina es la primera opción. Pero la verdad esa debería ser la última. Nuestra primera opción debería ser, Señor, soy redimido, creo en eso, camino en eso, lo hablo, lo pienso, lo medito, porque cada vez que yo estoy meditando, estoy hablándolo, realmente me estoy llenando de esa fe. O sea, eso hace parte de mi ser, hace parte de mi vida. Y que nosotros cuando veamos a alguien que está enfermo no digamos, ay, pobrecito, no, está muy enfermo. No, que digamos, bueno, vamos a creer por esto y vamos a orar, vamos a tomar riesgo. Y nosotros no somos los que sanamos, el que sana es el Señor. Nosotros somos conductores de buenas noticias, somos conductores para... Eso es como un cable. O sea, acá hay corriente y aquí no hay corriente, pues somos ese cable que extiende la corriente al otro lado. No somos la fuente de energía, pero sí podemos convertirnos en cables, en conductores de vida, en conductores de salud. Amén. Y tenemos que creer, debería ser nuestra oración constante. Señor,
yo quiero ser uno que camina en ese tipo de sanidades, que cuando alguien está enfermo yo pueda orar por esa persona y se sane. Mire que eso puede ser una... Hoy hablaba con un pastor y él decía, mire, yo en algún momento yo tenía una persona en la iglesia y las familiares de ellos eran de esta zona de Boyacá, Saboyá, ¿se llama? Saboyá. Dice, allá son totalmente el tema religioso, el tema católico. Ellos no les gustaba mucho eso que la iglesia, que cristianos, no, esos detestan eso. Pero la mamá de una señora que se congregaba ahí con él, dice que le habían dicho que tenía 3 días de vida, porque tenía un cáncer ya muy avanzado. Entonces la señora le dijo a la mamá, dijo, mamá, pues si quiere venga acá, aunque sea, pues acá hay un pastor, pues para que oren por usted. Y la señora ahí como a regañadientas dijo, pues listo. Y fue a la iglesia y el Señor obró y la persona se sanó. Y a causa de eso se inició una iglesia allá, porque la señora obviamente después de ser sana de eso, que ya le han dicho que se iba a morir, se fue para allá y le contó a todos sus vecinos, amigos, y allá inició una iglesia, se inició una iglesia. Entonces ya el pastor ya le tocaba irse para allá, y ahorita todavía después de varios años, él está ya yendo cada mes va allá, predica la palabra, pero se inició con una sanidad, se inició esa iglesia con una sanidad. Entonces, imagine todo lo que puede pasar cuando nosotros oramos por un compañero de trabajo, por un amigo, por un familiar, y la persona, a veces esas manifestaciones son para decirle, oiga, Dios es real, Dios lo ama, Dios lo ama, Dios es real. Amén. Entonces, estamos creciendo en estas verdades y creemos que la enfermedad cada vez tenemos más, esta noche yo creo que sea una noche de revelación para que creamos que nosotros tenemos que someter la enfermedad. Y que alguien se enferme o algo así no quiere decir que eso vaya, o sea, que como la persona se enfermó, entonces no, o sea, la palabra decía esto, pero vea, se enfermó. No, no, solo es para tomar más ánimo, para tomar más fuerza y decir, esto tiene que ser sometido. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a orar, terminemos orando. Y que esto, o sea, principalmente yo le pido al Señor que esos versículos de Romanos 5:19, de Gálatas 3:13, esos versículos especialmente de Isaías 53, que realmente sean revelados. Y yo los invito a que esta semana también los estén repasando en su casa y le pidan al Señor más y más revelación, ¿sí? Porque necesitamos este cuerpo o sea, para todo necesitamos este cuerpo, ¿cierto? Para ser útiles para nuestra familia, para ser útiles para esta sociedad, para ser útiles para el reino de Dios. Dios nos necesita sanos, nos necesita vitales. Miren, me parece muy especial cuando la palabra dice en el Salmo 92, dice, aún en su vejez estarán vigorosos y fuertes. Aún en su vejez. Y miren que nosotros a veces copiamos el lenguaje del mundo. A veces la gente llega a ciertos años y es como, no, es que ya cuando uno está ya todo le duele y copiamos el mismo lenguaje. La gente dice, no, es que ya cuando uno llega a cierta edad y con los chistes y toda la cosa, de que ya se enferma de todo, que todo le duele. Sí, y puede que ocurran cambios en nuestros cuerpos, obviamente, pero creamos lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que aún en su vejez estarán vigorosos y fuertes. Amén. ¿Cierto? Ahora, mucho más, pues todos los jóvenes, si en la vejez está la promesa de vigor y fuerza, pues mucho más los jóvenes. La fuerza y vigor, vitalidad. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor que que esto sea revelado. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por esta palabra y creemos que viene mayor revelación de la autoridad que tenemos sobre la enfermedad, mayor revelación de la justicia, de que somos justos, mayor revelación de la redención, que hemos sido redimidos, fuimos comprados, a precio de sangre fuimos comprados, que le pertenecemos al Señor. Mayor revelación de que la vida de Dios recorre nuestros cuerpos, que si el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos nos habita, ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos, nos dará vida a nuestros cuerpos. Mayor revelación de la autoridad, mayor revelación de los milagros, que incluso mientras se ministra acá, mientras se adora, vamos a ver milagros en esta iglesia, vamos a ver sanidades, y que la enfermedad no puede ser un dueño, no puede ser un juez o un jefe sobre nosotros, sino que tiene que ser sometida, así como Jesús sometió la enfermedad, así mismo sus hijos, los hijos de Dios someten la enfermedad. Aún los niños, el Espíritu Santo que mora en los niños no es un espíritu menor al de los grandes, es el mismo espíritu. Y también tienen el poder y tienen la capacidad que aún de niños
sepan que ellos tienen autoridad sobre la enfermedad, que cuando se enferme tal vez un familiar, un amigo, un compañero, ellos puedan tener la osadía para decir, ven, ven, oro por ti y vas a ser sano. Y que la gente pueda conocer a Dios incluso a través de las sanidades. Así que te bendecimos, Señor, gracias por esta noche, gracias por cada persona en este lugar y creemos, Señor, que hoy nos vamos aquí mayormente edificados, que hoy nos vamos aquí con una revelación nueva, una revelación más grande de lo que somos y de quién tú eres, Señor. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén.